Sí. Somos amigos. Sí, mi niño. Todo. No, o sea. Vamos, pero ¿y qué es esto? Bienvenidos, esto es A Troche y Moche. Hola. Hoy vamos a hablar de un tema que no es agradable, pero evidentemente es necesario. De algo que muchas veces sabemos que existe, pero preferimos no mirar de frente. De algo que pasa más de lo que creemos, pero de lo que se habla muy poco. Hablamos de discriminación, hablamos de acoso y, como siempre, dirigido a la discapacidad. Y esto, lamentablemente, es lo que viven muchas personas con discapacidad y lo viven mayoritariamente en silencio, porque no es que estemos hablando de casos aislados. Hay realidades que no salen en los libros, pero están en los patios, en las aulas y en la calle. Y para eso hemos traído un programa que se va a dividir en dos partes y que habla de la discriminación hacia la discapacidad, en el que también vamos a traer aquí hoy con nosotros historias reales de dos de nuestros chicos que han sufrido este tipo de acoso. Pero bueno, para empezar, para dar una pequeña introducción, como siempre, tengo aquí a mi compañera Bea. Buenas, Bea, ¿qué tal? Hola Javi, muy buenos días. Pues como muy bien dices, es algo necesario de poner sobre la mesa, de hablar sobre ello. Y los datos pues son muy claros. Las personas con discapacidad tienen entre 2 y 3 veces más probabilidad de sufrir pues, algún tipo de acoso o bullying. Si nos vamos y nos centramos un poquito más a la edad escolar, la cosa es todavía más dura. Hay estudios que hablan que entre 8 y 10 menores con discapacidad han sufrido algún tipo de acoso o violencia por parte de sus compañeros. Cuando realmente analizas todos estos datos que están sobre la mesa, pues te das cuenta de que no es una cosa aislada, de que no es una cosa puntual, de que no es una cosa que, bueno, que hay que ir viendo, sino que necesita abordarlo cuanto antes y ponerlo sobre la mesa, como he dicho. Estamos hablando de una norma establecida. La mayoría de personas con discapacidad han vivido en sus entornos algún tipo de situación de rechazo o de acoso. Por ello, pues tenemos que decir que no es ninguna excepción y contar que es algo totalmente habitual. Claro, es que además, como has dicho, ¿no? 8 de cada 10 en el ámbito escolar. Y si encima eso lo trasladamos al mundo rural, por ejemplo, en el que estamos nosotros, que quizás hay menos recursos, menos, digamos que menos inversión en esa inclusión, estamos hablando de algo mucho peor. Es decir, que si tú tienes un hijo con discapacidad, no veas, lo que estamos diciendo es que lo más probable es que solamente por su condición va a sufrir bullying, va a sufrir acoso en el colegio. Me parece algo bastante grave. Y además, sobre todo porque creo que a día de hoy no toda la gente está concienciada de qué significa ese acoso, qué significa ese bullying, porque no estamos hablando de insultos y de burlas, y tampoco estamos hablando solamente de agredir a una persona. No siempre es algo evidente, a veces eso no se ve. Hablamos de que es una persona a la que se aísla, a la que se invisibiliza, que se ríen de ella o que directamente no cuente. Es que a veces es que no te sientes con esta persona nunca. A veces es no elegirle. A veces es reírte o simplemente mirar para otro lado. Es que creo que es algo mucho más profundo que lo que se ve hoy en día, que son los insultos, las burlas o las agresiones físicas. Pues sí, de lo más peligroso que podemos llegar a escuchar en este tipo de situaciones, pues lo típico de son solo cosas de niños. Porque no son cosas de niños, evidentemente, una persona que continuamente utiliza esos mecanismos de insultar, de aislar, de tal, está haciéndolo con un sentido y eso está provocando un daño que muchas veces es irreparable, en otras ocasiones se puede hacer algo, pero que realmente está dejando una huella en esa persona, tenga discapacidad o no la tenga. Eh, Muchas de estas situaciones, pues no se denuncian, pues porque las personas a veces pues tienen miedo, a veces no lo identificas bien, porque al final es muy difícil también estar todo el rato pendiente de situaciones pues en colegios o en los centros.
por eso digo que muchas veces es que ni siquiera se llegan a detectar, porque también la propia persona que está sufriendo ese acoso o ese rechazo, pues no lo visibiliza y no lo dice, pues porque a veces las personas pues son más tímidas, son más introvertidas y cuesta más llegar a ellos, ¿no? ¿Por qué sucede todo esto? Pues a veces no se le da la importancia a los conflictos. Se camufla pues porque no sé, pues por comodidad muchas veces, por no intervenir y porque nos cuesta mucho a veces los mecanismos de ponerle freno, porque a veces son cosas más fuertes o que implican incluso a padres, porque implican, y claro, es más cómodo pues mirar para otro lado y no hacer nada, ¿no? ¿Qué pasa con la sociedad? Pues lo mismo, ¿no? A veces vivencian esas situaciones y lo que hacen pues con la risita, pues no, te ríes de la situación, te da miedo a oponerte al agresor y sobre todo pues prefiere o utilizan el silencio pues como respuesta a esa situación. Claro, es que hablamos de si a las personas, ¿no? Las que, los agresores como tal, lo que hacen es reforzarse metiéndose con esa persona, si el resto de una clase o de la calle o de personas iguales, ¿no? Mira hacia otro lado, genera silencio, lo que estás haciendo es no darle una consecuencia negativa al abuso y por lo tanto lo estás manteniendo en el tiempo hasta que sea tan visible que ya desde otro ámbito se pueda intervenir en él, ¿no? Muchas veces, y yo, bueno, como formación de psicólogo, ¿no? Siempre hemos hablado que en los casos de bullying hay que intervenir más sobre los agresores que sobre la víctima, porque son los agresores los que suelen tener quizás pues algo detrás que les incite a esa agresión, pero creo que también hay que tener en cuenta a la víctima mucho, sobre todo cuando tiene discapacidad, que es una persona más vulnerable. Y creo que al final seleccionar a la víctima más vulnerable también le va a dar consecuencias negativas tanto a corto como a largo plazo, a niveles de salud mental y a niveles también de poder socializar en un futuro con el resto de personas, ¿no? Yo creo que si a una persona con discapacidad estás todo el día riéndote de ella, agrediendo o mismamente ignorándola, no contando con ella, esa persona no va a desarrollar habilidades sociales. Y si ya de por sí podemos hablar de una condición que te da esas dificultades para esas habilidades sociales, pues imagínate que tus iguales no te den la oportunidad de conocerlos. Eso yo creo que es bastante duro hablar de ello, ¿no? Y hoy queremos ponerle voz a todo esto, pero no desde los datos que hemos dicho, queremos ponerle voz desde las personas. De hecho, si nos remontamos a los últimos años, podemos encontrar varias noticias en los medios que apoyan la afirmación de que estamos bastante lejos del objetivo de una verdadera inclusión, ¿no? De que haya igualdad y de que todo el mundo tenga las mismas oportunidades para socializar, simplemente. Del fin de, bueno, vamos a mencionar algunos sucesos que se han hecho virales. Algunos de ellos son de hace días prácticamente, porque la inclusión no es solamente una palabra bonita, es algo que se construye o en ocasiones se destruye cada día. Pues efectivamente, y estamos, pues como últimamente viendo en los medios, ¿no? Muchas historias de personas también sin discapacidad que han sufrido bullying, incluso algunos que han terminado desgraciadamente en tragedia. Y nosotros queremos pues poner algunas de esas historias para recapacitar y ver pues que bueno, que todavía queda mucho por hacer. Hablamos de 30 de marzo de 2026, un caso que se ha viralizado en redes. Un joven con discapacidad, su nombre es Ethan, fue engañado por un grupo de chicos que fingieron ser sus amigos para quedar con él. Una vez allí, lo agredieron física y verbalmente mientras grababan la escena para difundirla en redes sociales. Pues aquí vemos un claro ejemplo de que todavía, estamos hablando de 30 de marzo, que fue ayer, pues siguen ocurriendo el abuso, porque en este caso le hacen creer que son sus amigos, Ujú. cuando a lo mejor lo que querían es aprovecharse de él y reírse un rato. Él, en su condición de persona con discapacidad, pues habrá confiado en ellos, por supuesto, pues intentando esa oportunidad de sociabilizar, hacer amigos, y lo que hacen allí es no solo pegarle, sino que también le insultan y sobre todo lo más grave, bueno, todo es grave porque la agresión, por supuesto, es algo muy grave, pero lo graban y lo difunden en redes sociales. O sea, lo tiene todo este caso. Sí, sí, no, además has dicho 30 de marzo, pero si nos vamos un día antes, al 29 de marzo, en un pueblo de Tarragona,
Se hizo viral un vídeo donde varios jóvenes golpean, insultan y humillan a un chico con discapacidad. Le obligaron a arrodillarse y a besarle los pies, además de pedirle dinero. O sea, seguimos hablando en la misma sintonía y todos estos dos casos son de este mismo año, Mm. que yo creo que es bastante grave. Desde luego. Por poner otro caso, se está investigando en enero del 2026, en un pueblo de Málaga, un caso de acoso continuado a un menor de 14 años con discapacidad. Estamos hablando que esta persona tenía un 65% de discapacidad. Incluía en este acoso la difusión de imágenes manipuladas, o sea, que estaban manipulando imágenes, burlas, hostigamiento a través de las redes y espacios de un instituto. Mm. Que eso también lo vamos a hablar más adelante porque me parece bastante importante. Pero bueno, si nos remontamos al año pasado, a marzo de 2025 en Santander, esto se hizo muy famoso porque también salió en las noticias. Recuerdo que se difundió hasta el vídeo en las noticias, que 4 menores agredieron a un compañero con parálisis cerebral que estaba en una silla de ruedas dentro de su instituto, y el caso generó muchísima indignación social tras difundirse las imágenes, por eso, por la televisión. Recuerdo que incluso él estaba intentando hacer ruido para que le vieran los profesores y le pudieran rescatar. Aquello fue bastante duro. Ahora voy a poner un caso que aquí pone de manifiesto un poco la parte que hemos dicho de que la sociedad a veces miramos para otro lado. Un colegio fue condenado a indemnizar con 40.000 euros a una familia por no actuar ante un acoso sufrido por la niña. Incluían este acosos que se estaban dando en el colegio, agresiones físicas, intimidación y las posteriores consecuencias psicológicas que tuvo la niña. Que estamos hablando nada más y nada menos que de estrés postraumático, Claro. que es algo que se pasa bastante mal. Y de hecho, el acoso a la discapacidad, no solamente vamos a hablar del espectro de discapacidad intelectual, vamos a hablar también de discapacidad física. También hubo un caso mediático de una actriz llamada Marisa Godet, que denunció públicamente un montón de burlas y comentarios ofensivos hacia su discapacidad en redes sociales, evidenciando que el acoso digital también sucede incluso hacia figuras públicas. Ella tuvo, creo que un accidente automovilístico y perdió las piernas en ese accidente, y a partir de ahí recibió bastantes burlas por redes sociales. Y ahora también ponemos de manifiesto este tipo de acosos a personas con discapacidad en el ámbito laboral, y es que un empresario fue acusado de acosar sexualmente a una empleada con discapacidad enviándole mensajes degradantes y amenazas. La situación lo que hizo, pues bueno, pues agravar su estado físico, psicológico, ¿no? Es que, claro, la ves vulnerable y piensas que puedes hacer con ella lo que tú quieras. De hecho, voy a adentrarme un poquito más en otra historia. Esta sucedió en el País Vasco en 2023. Y hay historias que no empiezan en la adolescencia, empiezan mucho antes. Con solo 6 añitos, a esa edad, un niño, ya estaba empezando a notar que algo no le encajaba. No porque él lo sintiera, sino porque el entorno se lo hacía ver. Tenía TDAH, ¿no? Que es algo que está quizás hasta un poquito romantizado, el TDAH hoy en día, y que se sepa que ninguna condición suma, simplemente dificulta. Y además del TDAH tenía una discapacidad reconocida del 54%. Le costaba concentrarse, le costaba seguir el ritmo, le costaba encajar básicamente. Y eso en un aula nunca pasa desapercibido. El acoso no llega de golpe. No es de un día para otro, de repente estás totalmente aislado. Llegó poco a poco. Primero vienen las risas, luego ya vienen los comentarios y después el rechazo completo. De hecho, hubo un episodio en que su madre, que no lo puedo olvidar, un día llamaron del colegio. Su hijo había salido del vestuario en ropa interior. No era una broma, es que directamente lo habían humillado, ¿no? Le habían quitado la ropa y le habían obligado a salir en ropa interior para que todo el resto del instituto lo viera. Pero lo más duro no fue eso, fue que el acoso no se quedó en el colegio. Luego salía por la calle y le perseguían. Y eso ya cambia la historia, porque cuando el acoso sale del aula se convierte en algo mucho más peligroso porque deja de haber un espacio seguro. Durante años la situación no dejó de repetirse. Distintos momentos, distintos contextos, pero siempre el mismo patrón: señalamiento, rechazo y aislamiento. Y aquí aparece algo que es clave en muchas historias, no solo en lo que hacen los compañeros,
también es lo que hacen los adultos. Su madre llegó a decir algo que me parece bastante duro, que incluso un profesor llegó a hacerle bullying. Cuando eso ocurre, el mensaje para el niño es devastador, porque si quien debe protegerle no lo hace, es más, forma parte del problema, ¿dónde te vas a refugiar? Que no sea en casa encerrado. Efectivamente, la verdad que son... Y que eso, pues, desgraciadamente pasará más de lo que muchas veces se visibiliza y se cuenta, ¿no? Por eso es necesario contarlo y es necesario hablar sobre el tema y poder poner herramientas para trabajar sobre ello. Ujú. Pues sí, y nosotros lo que vamos a hacer ahora es dar un poquito de visibilidad de nuestro centro, ¿no? De nuestros chicos y chicas, en el que se hizo una actividad, ¿no? En la que hablaran de su infancia, que era como una especie de crea tu autobiografía. Es curioso porque sin haberlo mencionado salió el caso del bullying, del acoso. Pero hay algunos datos de nuestros propios chicos, de nuestras propias chicas, que nos parece un poquito relevantes para decir, ¿no? Por ejemplo, los usuarios que eran mayores, ¿no? Que tenían una edad pues, de 50 para arriba, ellos decían que tenían amigos en la infancia, que tuvieron amigos, pero también decían que apenas salían de casa, ¿no? Quizás tenían un factor más protector. Y es verdad que cuando lees sus historias, aunque ellos digan que tenían amigos, en, en las historias clínicas que tenemos, en los informes, aparecen cosas bastante turbias y sobre todo en el mundo rural, que era una forma de, digamos, de, sí, eres mi amigo, pero me estoy riendo de ti, te estoy humillando y tú no te estás dando cuenta de esa humillación. Y con los jóvenes también era algo curioso. Sí, los usuarios más jóvenes destacaban, pues eso, que ya hay un cambio y sí que ya iban a los colegios, a los institutos, pero sí que sufrían más acoso, se sentían más aislados, cuentan historias pues de esos juegos, ¿no? En los que nunca les elegían, esos juegos en los que los dejaban en el patio sin que pudieran participar. También que sufrían muchos más insultos, pues los típicos insultos el tonto del pueblo, del este que se cree. También en ellos destacan que, claro, que ya como han tenido acceso muchos de ellos, los más jóvenes, a lo que son pues, nuevas tecnologías, móviles y demás, pues sí que mostraban ese ciberacoso, ¿no? Pues que esos perfiles falsos que se creaban para llegar a ellos y decirles fotos modificadas, insultándoles, haciéndoles comparaciones con cosas pues, más feas. Y sí que destacan las jóvenes todos ese tipo de situaciones. Sí, es que el papel de las redes sociales es muy súper importante en este aspecto. Ya no solamente las fotos modificadas, ¿no? Sino la creación de perfiles falsos Mm. para meterte con alguien o reírte de alguien. Lo que yo cuando veo esto, cuando hacemos esta actividad, ¿no? Lo que veo es que quizás las personas mayores recuerdan un poco más feliz su infancia y las personas más jóvenes realmente decían que lo pasaron muy mal. Y cuando unos me dicen cuando se metían con ellos, veo que los más jóvenes eran mucho más directos, eran insultos más graves, incluso también metías el ciberacoso por medio y era muchísimo peor. Entonces, la duda que tengo yo ahora mismo es, llevamos años trabajando con discapacidad, hablando de la palabra inclusión, ¿realmente estamos consiguiendo un objetivo? ¿Realmente estamos haciendo algo para mejorarlo? Porque me deja mucho que desear que personas de 25 años digan que recuerdan muy mal su infancia y personas de 70 años me están diciendo que sí, que tenían amigos, que dentro de lo que cabe ellos se sentían felices porque sí los detectaban a los demás como amigos, aunque esas personas no, aunque esas personas se rieran de ellas, no, aunque Era esas menos personas cruel, los a lo humillaran. mejor era menos cruel. Lo que sí que, a ver, nosotros ya que llevamos pues, mucho tiempo, ¿no? Trabajando en discapacidad, nuestra experiencia de recibir aquí en el centro perfiles más jóvenes, sí que vemos que evidentemente la sociedad ha trabajado por esa inclusión, pero quizá no se han puesto los mecanismos necesarios para que avance por igual esa inclusión real de que estén en centros normalizados, de que pues, a nivel social pues, tengan amigos en los pueblos, en las ciudades, pero no se ponen los mecanismos para protegerlos porque al final son más vulnerables. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Pues que ellos han tenido que sobrevivir, sus Ujú. familias también,
Incluso los Totalmente. profesionales de los centros, porque eso es lo que también muchas veces nos comentan, ¿no? Que ellos tampoco tienen la formación a lo mejor necesaria para abordar o detectar esos problemas. Entonces, lo que pone todo esto de manifiesto es que hay que trabajar, pues investigando, poniendo recursos, que es lo que siempre decimos, más recursos para que tengan las mismas oportunidades, pero con sus necesidades. Y lo que vemos nosotros aquí en el centro, pues que eso, que esas personas mayores felices, pues sí, lo que pasa es que han estado sobreprotegidos. Realmente tampoco han tenido las mismas oportunidades, Claro. pero a nivel real, las personas jóvenes, pues lo que necesitan es esa sociabilización real, esa normalización que tanto nos llena la boca, ¿no? A decir normalización, pero es real, porque no está siendo real. Entonces, para eso necesitamos mucha más mecanismos profesionales, más inversión y más estudios, ¿no? Más estudiar sobre los temas y sobre las necesidades que en cada rincón, o sea a nivel escolar, sea a nivel de centros de personas con discapacidad y en todos los ámbitos. Totalmente. Además, si lo que buscamos es cambiar la percepción social de personas que ahora mismo se ven como vulnerables, creo que para lograr una inclusión, aparte de toda la inversión y de todo el trabajo de profesionales que hay que llevar a cabo, también hay que entender que existen diferencias, ya no solamente con la discapacidad, ¿no? O sea, ahora mismo, a día de hoy, existen muchos colectivos, o sea, no existe la palabra normal como tal, pero creo que hay que entender la diferencia entre unas personas y otras para poder llegar a algo que realmente se consideren iguales. Porque si los pones todo igual y sigue habiendo esas diferencias, evidentemente siempre va a haber una descompensación para algún lado. Por lo tanto, no hay que adoptar esa postura de, venga, normalizar es, ponemos a esta persona con discapacidad en este colegio convencional y ala, ya estamos haciendo Y que inclusión. tiren. Claro, y que sobreviva, porque Y que, realmente la claro, gracia es sobrevive hasta sobrevivir. que pasan cosas, pues eso, como estamos hablando del tema, ¿no? Como de acoso, que ahora ya, a ver cómo hacemos. Claro, totalmente. Y bueno, para dar un toque más de visibilidad al asunto, hemos traído aquí a dos de nuestros chicos súper queridos. Tenemos aquí a Rodrigo. Buenas, Rodrigo, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Buena, ¿qué tal? Y también tenemos a Alex. ¿Cómo estás, Alex? Hola, muy buenas. Pues yo bien, la verdad. ¿Y vosotros qué tal? Pues genial, muy bien acompañados, Sí, la verdad es que hoy tenemos una buena compañía de quizás los dos más dicharacheros del desde centro, ¿eh? luego, sí, sí. Y además que nos pueden aportar pues hoy mucha información referente a este tema que podamos aprender todos, ¿no? Sí, además los dos. Bueno, Alex quizás un poquito más híbrido, ¿no? Alex sí sabe lo que es estar en ciudad, pero también viene de un mundo rural. Y luego Rodrigo, por supuesto, también viene de un pueblecito pequeño, que eso también nos puede dar muchos toques de lo que es el tema de este tema Tener a nivel discapacidad en rural. un entorno rural. Claro. Bueno, Rodrigo, ¿tú de dónde eres? Yo de Casa del Monte. Vale, y allí fuiste al colegio, ¿verdad? Sí. ¿Era un colegio adaptado para la discapacidad? No, era un No. colegio convencional, Sí. ¿verdad? Y bueno, ¿qué tal en ese colegio? Bueno, lo pasaba mal. ¿Lo pasabas mal? Cuéntame, Porque se metían conmigo, me insultaban, me decían muchas cosas. ¿y qué cosas te decían, por ejemplo? Que era un hijo puta, era un cabrón, era un desgraciado, que te voy a matar. Pero te hacían insultos referente, por ejemplo, a tu discapacidad. Sí, también. ¿Qué te decían? Por muchas cosas me llamaban eso y Tú veías que a lo mejor no te dejaban participar claro, no me dejaban participar en los juegos, en fútbol, en tenis. No te elegían para jugar con ellos. Y si me lo decían para reírse de mí. Ujú. y los maestros o los profesores Lo te hacían- veían, pero no querían saber nada. Y entonces, ¿tú cuando salías al recreo? Pues con aislado y ya está. Vale, ¿te sentabas en una esquina o algo? ¿Había alguien que te acompañara? No, Y, y luego, para salir a la calle, por ejemplo, ¿tú salías a la calle a jugar? sí, solo. Solo, ¿y qué es lo que hacías solo? Jugar a la pelota, jugar al Tetris Ujú. y jugar a la consola. Y por ejemplo, tus padres, ¿qué te decían? Porque no me dejaban salir. Por lo que me pasaba. Porque se metían contigo. Sí. Ujú. Y si salía con mi sobrina, con los novios de mi sobrina.
y ya está. Claro, pero eso fue mucho más adelante, ¿no? Sí, Porque ¿Cuándo? tú eres bastante más mayor que tu sobrina. sí, ¿Qué edad tenía tu sobrina en ese momento? 16 o así, Cuando o ella, bueno, 15. cuando eran adolescentes, ¿no? Sí, Y tú tendrías más o menos en esa época ya. 20 o 21. Y mm, 30, ¿no? y 30, O sí, ¿no? 30. Y Vale. 30. O sea, o sea, que casi doblabas la edad de tu sobrina. Y Mm, salías con personas De tu entorno familiar. de tu mm, entorno familiar, porque si no, no había manera. Y bueno, Rodrigo, mm. cuando tú salías a la calle, que jugabas solo, ¿te cruzabas alguna vez con esos chicos de tu edad? Sí, pero no me iba con ellos. Vale, ¿y alguna vez ellos se acercaban a ti a decirte algo? Sí, ¿Y qué te decían? muchas cosas. ¿Sabes? Vale, pero nunca con intención de que tú estuvieras con Me ellos. decían, pero yo pasaba. Me metía a casa a llorar y ya está. Ujú. Porque te hacían sentir mal. Mm. ¿Qué pensabas tú en ese entonces? Por sentirme solo. Pensaba que mis padres no me iban a ayudar. Ujú. ¿Y tú alguna vez has pensado si eras el culpable de todo eso? No, no era culpable. Pues yo me iba a hacer amigos de ellos. Sí, pero a ver, cuando eso te pasaba, nunca llega a pensar de, a lo mejor soy yo. Sí, lo pensaba, digo, a lo mejor soy yo que no, que soy el culpable de que no me vaya con ellos. Ujú. Y bueno, pero tenías a tu familia para apoyarte en ese aspecto, Sí, ¿no? sí. Tenía a los dos, a mi padre y a mi madre, y a mis hermanos. ¿Y ellos qué te decían cuando te pasaban estas cosas? Pues si salgo a la calle, que saliera con ellos o cerca de casa, para poder salir corriendo. Claro, porque te perseguían para pegarte. Hmm. La verdad es que Un bastante poco duro. duro, sí. Y a día de hoy, Pero luego ya, después de que estás en el cole, en Casa del Monte, empiezas a ir a otro centro de personas con discapacidad, Sí, ¿no? a Placia. ¿Y allí qué tal? Bien, allí bien. Allí ya empiezas a encontrar tú más a Mis gusto. amigos y eso. allí alguna vez te insultaba, no para nada, ¿verdad? Allí para nada. Y sin embargo, me iba con la gente del instituto por la mañana. Me decía, mira, ahí viene su normal. ¿Cómo? Pero porque se iba en Porque el autobús. instituto está enfrente de Placia. Hay un instituto enfrente Ah, de Placia, ¿no? Y saldríais por allí y había gente sin discapacidad del instituto que coincidirían vale. y entonces como los verían a ellos del centro, ¿no? Hmm. O cuéntalo tú. Que salía del centro a cortarme el pelo o a salir a dar una vuelta a comprarme algunas chuches y decían que, y ella me decía, ahí va su normal. Anda, eso yo no lo sabía. Claro, porque tú allí tenías también tus horas para poder salir por Sí, a partir de Plasencia. las 6. Claro. Mm. Claro, o sea que Era el día libre, el día... ¿Y tú eso cómo qué piensas que ahora ya que estás bueno, que estás aquí en Niño Moral, que llevas muchos años, que es un centro en el que tú estás adaptado, ¿qué piensas de esa época? porque estoy mejor con mis amigos y tengo bien mi hermana por mí y eso. Que no voy a casa solo, vienen mis hermanos y eso. Y salgo con mi hermana y con mi cuñado. Pero cuando piensas en esos momentos que te insultaban en el colegio, o cuando piensas, ¿qué te producen esos Porque me sentaba muy mal, vea. y a día de hoy cuando vas a tu pueblo y sales con tu familia, Ya no es lo mismo. ya no es lo mismo, ¿no? Esas personas ya no se acercan, pero no se acercan para nada, ¿no? Ni para lo bueno ni para lo malo. No. Porque va mi hermana conmigo, para Ujú. defenderme. Claro, que es algo, o sea, Y Rodrigo, también mi sobrina con el perro. claro, porque a día de hoy tú tienes, ¿qué edad tienes? Ahora 47. Vale, 47 años. Yo creo que son 43, Rodrigo. 43. 43. Pero Estamos tú notas ahora mismo que te respetan cuando vas a tu pueblo, que te tratan como una persona con Sí, tus porque derechos. hay una chica allá en mi pueblo, encima de frente mía, que también tiene discapacidad.
que tiene 8 añitos. Y tú notas que a esa niña le respetan en el Sí. pueblo. O sea, que sí piensas que la sociedad en tu pueblo también porque todavía concretamente no- ha cambiado a Sí, mejor. porque todavía no es más mayor. O sea, Y que a esa niña ahora mismo, cuando tú Que tenías no va 8 añitos, no te respetaban, pero que tú ves a esa niña de tu pueblo que tiene 8 años, que sí la respeta, Bueno. sí, la respetan mucho. pues, pues bueno, Mira, algo positivo. Vamos avanzando, ¿no? Porque tú con 8 años, ¿a ti te respetaban con 8 años, Rodrigo? No. Vale. La verdad es que es una historia bastante dura. De tantas, de esa época, de esos momentos que, claro, estamos hablando 43 años, que tampoco es excesivamente mayor, pero que cuando él tenía, pues eso, a lo mejor 30 años menos, se metían con él totalmente aislado. Y sus padres lo que hacían era protegerle Claro. para que no se metieran, porque tampoco tendrían otros recursos, no tendrían otras salidas. Es que no quedaba otra para dejarle salir a jugar, sal a jugar, pero cerca de nosotros, por si te pasa lo que sea. Para salir corriendo. Claro, para que te puedas proteger. Pues sabiendo ya lo que hay. O sea, que ya la familia también tuvo que asimilar y aceptar que Esa a su condición. hijo se iban a meter siempre con él. ¿Y tú qué opinas de todo esto, Rodrigo? Porque está mal. ¿Crees que las personas con discapacidad se merecen ese tipo de trato? No. ¿Y crees que tan diferente eres del resto de personas como para, para que no cuenten contigo? No. Soy una persona igual. Claro. Con sus gustos, con sus aficiones. Con sus Ah. preferencias, como todo, claro. Totalmente. Y bueno, vamos a incluso hablar de alguien más joven, vamos a hablar de Alex, porque Alex tiene, 21 años. Pues 22 ya. echa la cuenta, Alex, ¿cuánto estamos ya? Pues en 2023, en 2026. Y vas a hacer 22 Y este ven, y año, voy a ¿no? hacer este año 22 años. Ah, vale, 21 para 22, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, entonces tú sí has tenido también bastante movimiento en tu vida. También Sí. has ido, que bueno, vienes de un centro de menores, Sí. también has estado en institutos normativos o convencionales. Has estado en Madrid, has estado en Abadía Abadía, ¿no? Aquí en y en Extremadura. Herbás. Y en Herbás. Sí. Cuéntame, ¿qué tal la experiencia? Uf. La verdad, en principio muy bien, pero al final te acabas acostumbrando a lo que te dicen, tal. Pero tu infancia, empieza contándonos un poquito, pues, cómo recuerdas esa infancia, o si el Pues colegio. en el colegio, pues aislado completamente, me metía debajo de una mesa a llorar, a hacer mis cosas para no ver a mis compañeros que me insultaban. Era un chaval solitario, es verdad que me sentaba solo a jugar solo. Mi madre me lo decía, hijo, acompaña, que te hagan compañía y tal, y yo no quería, ¿Pero por qué no querías? porque sabía que se iban a meter conmigo. Pero eso no significa que tú fueras solitario. Es Ya. que la situación te obligó a ser una persona solitaria. Sí, Porque tenías miedo. miedo y a lo mejor era un chaval también Foso. joder, Que sí que eras más Vergonzoso. tímido. tímido eso. Que eras más Muy tímido. Tímido. Tímido porque me costaba relacionarme con las personas de mi edad, ¿sabes? Yo no tenía ni idea de cómo relacionarme en ese momento, ¿sabes? Pero es que encima te costaba y encima te lo dificultaban, porque nadie te daba la oportunidad, ¿no? De que jugaras con ellos o de que te fueras con ellos. Sí. ¿Y los profesores o los maestros Pues no hacían nada. Directamente no hacían nada. Siempre me decían, siéntate debajo de la mesa y haz lo que quieras. Mientras los demás Pero tú estudiaban, en algún momento pediste ayuda? Tampoco. tampoco, ¿sabes? Porque no pensaba en eso todavía. ¿Sabes? Yo, la verdad, tenía miedo. Era un chaval tímido y no decía nada a nadie, o sea, a nadie. Ni a ni a mi madre ni a mi padre, ¿sabes? Luego cuando a los 7 años me llevaron a un centro de acogida en Hortaleza, ahí conocí a mucha gente tal, la verdad se escapaban y tal.
Conocí a una chica muy maja que me hice amiga de ella. A saber dónde está ahora, la verdad. Está en su casa con sus padres o con sus abuelos o una familia de acogida, ¿sabes? Bueno, no fue todo tan negro, ¿no? Dentro de lo que cabe, sí tuvo la oportunidad de tener una Amigos. amiga, Sí. por lo menos, aunque fuera solo una. Y en tu época de adolescente en el instituto, O en el instituto. Pues empezamos fuerte porque el primer año que no tenía ni idea de lo que me habían hecho Pero fuiste a Arbás, ¿no? fue a Arbás, Y estuviste en la residencia de de estudiantes. estudiantes allí. Pues fue un ¿Y esa experiencia qué tal? pues muy mal, ¿sabes? Me llamaban Aisei, me llamaban el tonto del pueblo, me llamaban discapacitado. Eso no me gustaba para nada. El segundo año es verdad que el primer año me hicieron un meme de Aisei, la ardilla, y el segundo año me lo mostraron, no me reí para nada. Al cabo de los días me pusieron la foto del mismo i6 en el fondo de pantalla del ordenador que yo siempre utilizaba. ¿Y hubo consecuencias para esa persona? No porque no sabían nada, tampoco yo no se lo iba a contar, ¿no? Y hasta que me vieron llorar y no hicieron nada. Lo de la residencia de estudiantes. En el instituto menos porque el primer año no me fue nada bien, ni el segundo ni el tercero, así que Pero no te fue bien, ¿a qué te refieres? ¿A que no estuviste amigo o a nivel más bien escolar o a qué te refieres a con...? nivel que no tenía ni un amigo. Era que el segundo año me hice amigo de los que eran más mayores porque respetaban a la gente. El tercer año pues fue muy difícil para mí porque me llamaban de todo, desde retrasado hasta hijo puta, te follaste al perro, que tu padre había fallecido por ti, no sé qué. claro, es que encima Claro. eso no, porque es verdad que los padres de Alex fallecieron cuando él era muy pequeño y te nombraron como el culpable de ello. Sí, Además que se metían como en su faceta más dura, más Más íntima, personal. más personal. sí. Ujú. ¿Y no recibiste ayuda o tú, por ejemplo, en el instituto la residencia había profesionales que trabajaban contigo o Profesionales no había en la residencia, pero sí en el instituto. La verdad que algunas veces me fugaba, tanto el primer, el segundo año y el tercero, porque no quería estar en el instituto. Es verdad que el primer año me pilló mi abuelo, me llevó al instituto en coche y me dijo, oye, tienes que estudiar, hijo, tienes que estudiar y dejar esas tonterías. Que para mí no era ninguna tontería, no, la verdad. desde luego que no, claro, Para mí no porque era ninguna el tontería. problema era que no se estaba detectando, ¿no? Que tú No. estabas recibiendo un acoso por parte de tus compañeros y ni tanto, lo que hablamos antes, ni tanto, en este caso, el instituto detectó ese abuso, ni tú fuiste tampoco capaz de contarlo, pues por ese miedo que verías desde bien pequeño. Sí, Que ni siquiera tu abuelo pues te estaba diciendo que pasaras del tema y que siguieras estudiando, ¿no? sí. Que tampoco le se dio una importancia en casa como debía de haberse dado. De hecho, has hablado antes de algo que hemos hablado nosotros, ¿no? Del el ciberacoso de las redes sociales y el papel tan importante que tienen a día de hoy. Tú mismo has dicho que te hicieron un meme, que ahora existen formas más creativas Sí. de tener ese acoso. Tú recuerdo que tienes una historia también relacionada con las Sí. redes sociales. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que el tercer año es verdad que me acuerdo yo perfectamente que estaba en casa, acostado oyendo música, pensando en mis cosas. Me llegó un mensaje porque en mi casa tenía wifi de una chica sin fondo de perfil, sin perfil, Ujú, que me pidió fotos íntimas. ujú. Y le dije, envía tú primero las fotos íntimas porque yo no te las voy a mandar hasta que no vea tu cara. Dos fotos de internet y yo, pues, Te fijaste. me fijé, digo, "Oh, será esta la chica". Le envié una foto íntima mía y cuando fui al instituto se lo dije a los que me estaban ayudando, a él y PT, que le dije, oye, que me han hecho tal. Y directamente llamaron a mi abuelo, oye, Fermín, que tienes que venir, que tu nieto está sufriendo acoso, que tiene una foto difundida por ahí en pelotas.
por decirlo de alguna Claro. manera. Pero Claro. Tampoco recibías información, ¿no?, al respecto del uso de redes, ni Sí. cómo... Entonces tú te fiaste de que eso era que la real. cuenta, sí. Fui a la policía, a la Guardia Civil, a denunciarlo. Y fue ahí cuando, no sé cómo decirlo, cuando estaban tanto el monitor que se lo dije y mi abuelo. Le pusimos una denuncia y me dijo los agentes, oye, esta foto es de internet y tú has mandado una foto íntima tuya. Así que vamos a poner la denuncia y a ver qué pasa. Es verdad que en la residencia de estudiantes, cuando ya se enteraron de que yo fui el que puso la denuncia, me amenazaron diciéndome, te vamos a pegar como no quites la denuncia, te vamos a reventar la cabeza, no sé qué. Y yo diciendo que no voy a quitar la denuncia ni aunque me amenacéis. Luego ya al cabo del tiempo, un grupo de chicos se estaban metiendo conmigo en la puerta de la residencia. Y me acuerdo lo que le dije a uno, que se drogaba, que si no sé qué. Y él se encaró conmigo y estuve un poco al borde de decirle, oye, vete a tomar por culo ya porque no quiero ni pegarte ni que me pegues. Claro, que Encima, estabas un Claro. poco al límite, ¿no? Y nadie te estaba como ayudando también. sí. ¿Y esa denuncia llegó a algún lado? Es decir, al final denunciaron a esas personas y esas personas tuvieron algún tipo de consecuencia negativa o algo. Es verdad que me lo dijo un compañero, oye, que te estábamos haciendo un meme, que lo has difundido, que yo no he querido difundirlo porque te aprecio, te tengo mucho cariño y tal. Sí, hombre, pero era una foto íntima tuya, o sea, es que da igual. Pero es que me lo dijo él, yo no sabía que lo habían difundido ni nada. Claro. Cuando me lo dijo él, fui al día siguiente al instituto a contarlo. Ah, o sea, que hubo una persona que entendió que la situación ya era grave y fue quien te lo dijo, ¿no? Sí, Vale. Ujú. Bueno, por lo menos hubo alguien Alguien que que se le echó una arrepintió o que Sí. le echó una mano en el último Claro. momento. Pero esas personas que difundieron esa imagen, ¿tuvieron algún tipo de consecuencia después de la denuncia? Que no, tú sepas. no, que yo sepa no. La denuncia ya está, ¿sabes? Porque tú eras menor de edad. Sí, tendrías 16 años, completamente. Ni consecuencia en ese momento y tampoco a largo plazo porque lo que decimos, Ale a día de hoy sigue recordando y sigue haciéndole mucho daño esa situación que se podía haber evitado, que se podía haber trabajado y que desgraciadamente pues ha tenido que vivir, ¿no? Y que le Sí, sigue acompañando. es verdad que en 2023, me acuerdo yo en 2023 que estaba dispuesto a acabar con mi vida porque no quería vivir más, que se estaba metiendo conmigo, todo lo que recordaba en el pasado y tal, pues Claro que en algún momento habéis tenido esos pensamientos de querer acabar con todo sí, porque realmente nadie te está ayudando y no pasa nada, ¿no? Que ese era el problema y no pasa sí, nada. Y aquí seguimos y conmigo se siguen metiendo, se siguen riendo y ¿qué pasa, no? sí. Pues Y había una amiga mía, me acuerdo yo que en los quintos del 2023 fue a su casa un día para hacerle compañía, no por otra cosa, ujú, para hablar con ella, para charlar un poco, porque yo en ese momento me hice amigo de la madre bueno, de la hija también. Así que no me fue tan mal después de todo. Pero es verdad que en 2023 contaron, oye, tal, que le han puesto eso a la casa y tal. Me lo enseñó. Y ponía la palabra pu, pu- en en fin, la fachada. Ah, que a esa Mm. chica le habían hecho un graffiti, ¿no? un graffiti porque la emborracharon O sea Y que... abusaron de ella. Vale. y abusaron de ella, de su confianza. Así que Madre mía. Una pena. Cuando has dicho que pensabas que tu vida no valía nada, que te querías quitar del medio, también te he visto a ti, Rodrigo, hacer un gesto. ¿Tú también has pasado por esa situación? Mm. ¿Alguna vez lo has Sí. pensado? ¿Alguna vez la has pensado también? Mm. Es que es bastante duro que una persona empiece a creer que ni siquiera tiene el derecho a vivir o que se lo merezca como tal. Porque a otros se les ocurra que es divertido, ¿no? O que vamos a reírnos un rato, vamos a pasar el rato. Claro, de hecho es que sí, bueno, si comparamos las situaciones, ¿no? Rodrigo ya es más mayor, ¿no? Hace más años de todo eso, sí ha tenido un proceso en el que por fin se libró,
estuvo en Plaza, ahora está con nosotros. Pero es verdad que de lo de Alex han pasado pocos años, solo tienes 21 años. Sí. O sea, estamos hablando de cosas que han pasado hace 4 años, hace 5, hace 6. Incluso Alex a mí ha venido alguna vez, porque él maneja redes sociales, tiene Instagram, ha venido a enseñarme audios que todavía le mandan a algunos de aquella época de sus Sí. compañeros. ¿Y qué decían esos comentarios, Alex? Pues que Kiko me daba una patada a matar, que si era un maricón, que los BMW era una mierda. Ese fueron los comentarios. Lo del BMW ya ni pensarlo, porque estaba yo diciendo los BMW son los más, no sé qué. Eso fue el detonante, ¿no? Que dije, los BMW son una mierda, Kiko te tiró a matar, eres un maricón, tío, tal. Y luego la palabra que más me ha marcado es chúpame el culo, que lo tengo todo cagado. Claro, no, sí, no. Sí, a ver, es que pues, comentarios para hacerte daño, si es que no, Sí. no es otra cosa, ¿no? Y yo creo que en el tema que estoy escribiendo, pues voy a poner ese audio. Sí, es verdad. Bueno, Alex sacó una canción que subimos por aquí hace poco Sí. y tú, con todo él maneja redes sociales, ha hecho su videoclip, ha hecho su canción, Sí. decidió publicarla En Instagram. en Instagram y es verdad que ha tenido comentarios positivos, Y también negativos. Bueno, pero a todo artista le sale su hater, ¿no? Sí. Tú lo llevas teniendo toda la vida, tú ya estás... lo importante Marca es de que tú costo. hayas buscado, pues Prueba eso, de una bala. salida y algo que te guste por expresar pues, cómo Sí. te sientes o qué piensas de ciertos temas. Y no sé, nosotros estamos súper orgullosos de ti, Alex, de que hayas encontrado la música como pues ese escape para mostrar tu desacuerdo con todo ese tipo de situaciones, de acoso. Y bueno, y nosotros un poco, pues el programa de hoy que hemos querido visibilizar todo el tema del acoso. También como centro, pues pensamos que bueno, que no todo es negativo y que también tenemos que hacer cosas positivas. Y nuestro programa va un poco también encaminado, el de hoy, a visibilizar algo que viene, que está al llegar y que se está cociendo. Sí, pronto vamos a tener aquí, como he dicho al principio, ¿no? Este programa va a tener 2 partes. En una estamos hablando de la situación que se ha vivido, de hablar de estadísticas, de datos, de bajarlo a tierra un poco para que nuestros chicos expresaran también cómo ha sido su vida, pero a estas cosas lo que queremos es darle solución. Y para eso, en el próximo programa, va a ser una parte de esa solución. Vamos a traer a 2 invitadas especiales que vienen de fuera del centro y que también se están moviendo mucho para que estas cosas no sucedan, ¿verdad, Bea? Pues sí, porque además nosotros vivimos en una zona rural, donde como mayoritariamente tenemos el centro y el colegio de aquí del pueblo, y nosotros trabajamos mucho en coordinación con el colegio de aquí del pueblo, porque, bueno, pues porque nosotros sí pensamos en una inclusión real, queremos trabajar por ello, y el colegio también. Entonces hemos pensado que una buena manera de poner herramientas y de poner soluciones es pues visibilizando la discapacidad, trabajando, integrando la discapacidad, las personas con discapacidad en el cole del centro. Entonces, bueno, pues estamos trabajando en unas jornadas que pongamos un poco una convivencia de actividades, de juegos, de dinámica, para ver que, bueno, que todas las personas tenemos derechos, partimos de diferentes puntos y necesitamos, pues bueno, diferentes, a lo mejor, herramientas para llegar a esa inclusión, ¿no? Por eso nuestras 2 invitadas, ¿no? 2 maestras de este colegio, las vamos a traer aquí al programa previo a estas jornadas que hemos preparado, sobre todo también para que ellas den su punto de vista y también hablen de cómo en el ámbito escolar, también en el ámbito rural, se trabaja para combatir con el bullying o para generar esa inclusión de la que tanto hablamos, ese respeto, esa empatía. Así que estamos impacientes por tenerlas aquí con nosotros. Y próximamente tendremos ese capítulo. De momento nosotros ya nos despedimos. Muchísimas gracias, Alex. Igualmente. Muchas gracias, Rodrigo. Igualmente. Y por supuesto, Bea, muchas gracias por estar aquí con Gracias nosotros. a ti, Javi, siempre. Y nada, os mandamos un saludo y espero que os haya gustado nuestro podcast. Nos vemos en el siguiente con nuestras 2 invitadas especiales. Hasta luego. Hasta la próxima.